a aquellos chicos que por alguna u otra manera no se puedan conectar. Bueno, chicos, entonces les decía pues que vamos a continuar con el estudio de lo que respecta al plan de emergencia. Habíamos dicho que el plan de emergencia prácticamente es la elaboración de un documento que se lo diseña o se lo elabora, valga la redundancia, justamente para situaciones de emergencia, ¿no? Esas situaciones emergentes que se dan por algún desastre natural o por alguna situación que se pueda presentar, en este caso dentro de las empresas o instituciones, cuando se dan estos casos fortuitos, ¿no? Estamos que también debemos saber cuál es el objetivo de este plan de emergencia. El objetivo del plan de emergencia es netamente salvaguardar lo que es la integridad, la salud de una persona y también los bienes materiales, ¿no? Así en forma secuencial. Lo primordial es la salud de la persona y ahí a su debido tiempo, pues si hay esa posibilidad de que a través del plan de emergencia se pueda salvaguardar también la parte material, pues bueno, bienvenido sea. Pero en todo caso, lo primordial es la persona. ¿Qué podemos decir además de esto del plan de emergencia? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Algo que puedan acotar aparte de lo que yo les dije? ¿Para qué más se lo puede utilizar el plan de emergencia? A ver, chicos, lo escucho. A ver, Steven Ceballos. A ver, Dígame, Carlos. profe. Dígame, profe. Yo creo, no sé si me están escuchando o estoy hablando y no me escuchan, por eso no quieren Mi internet está lento. intervenir. ¿Cómo? Mi internet está lento, está intermitente. Se va y se viene por ratos. Sí, pero no sé si es el caso de usted o de todos, porque yo Al estoy menos el hablando mío y, es ese. bueno, mi pregunta es que aparte de lo que yo dije del plan de emergencia, eh, ¿para qué más se puede utilizar? Si no es para lo que es la salud, o sea, la integridad de la persona y los bienes materiales. ¿Para qué más puede ser utilizado este plan de emergencia? ¿Cuál es su finalidad? Como un requerimiento legal para el funcionamiento de la empresa. Correcto, sí. Sí, sabemos pues, que cuando se apertura una empresa, pues debe de llevar consigo un plan de emergencia, ¿no? De acuerdo Al grado. a las funciones de la empresa. Gracias, Steven. ¿Y más puede hacer alguna otra aportación?
Amalia. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hola. Bueno, como usted ya dijo anteriormente, el plan de emergencia tiene como finalidad proteger los bienes materiales de una empresa o de una institución y también salvaguardar las vidas de los trabajadores y los empleados o empleados que conformen a dicha empresa. Pero el plan de emergencia siempre funciona, se pone en práctica de acuerdo a la situación que se enfrente dentro del lugar. Puede ser que este de aquí sea para evitar o reducir los riesgos en sufrir un accidente, pero también se puede dar la situación de que ocurra un desastre natural. Entonces, si este plan de emergencia se realiza, entonces nos permitiría tener el conocimiento y las técnicas para poder utilizarlo y proteger de mejor manera la vida de las personas. Sí, gracias Amalia. Hay un objetivo muy claro, muy importante, por el cual pues las empresas, muy aparte de que se lo apertura de manera legal dentro de las mismas y que también sea para salvaguardar la vida, la integridad y de los de la salud de las personas y de los bienes materiales. Sabemos también pues que este plan de emergencia pues se lo diseña o se lo elabora y se lo pone en práctica dentro de las empresas con el objetivo también de que preste prácticamente la primera ayuda, ¿no? La primera ayuda porque sabemos que en un desastre natural donde tenga que intervenir, en este caso, la parte externa, sí. Pongamos un ejemplo, puede ser un conato de incendio, puede ser un desastre natural, donde en realidad pues ya las limitaciones que puede dar a que el plan de emergencia que se activó dentro de la empresa no sea no sea el suficiente y que garantice en este caso todos los pormenores que hemos anticipado. Bueno, tendrá que tener la ayuda en este caso de la parte externa. Hemos visto, se ha observado pues en videos, hemos visto también de manera presencial, algunos han de haber observado, pues que en realidad pues siempre amerita la ayuda externa cuando se presenta alguna emergencia, pero no está de más pues que en este caso las brigadas que funcionan dentro de estas empresas y también el personal que tiene que estar prácticamente en conocimiento de cuál es el plan de emergencia, aparte del plan de emergencia, las medidas de emergencia que se aplican, como por ejemplo los primeros auxilios, también la utilización ¿cómo que se llaman estos? Ah, se me olvidó el nombre. Para apagar el fuego. De los extintores, equipos de De extinción. los extintores, exacto. Entonces, de los extintores, sí, gracias. Ya, este tipo de situaciones que se presentan, pues, no está de más pues, que los trabajadores aprendan, sepan el funcionamiento del mismo y para qué se los utiliza, ¿no? Entonces, chicos, haciendo un preámbulo del plan de emergencia, eso es lo que vamos más o menos a visualizar dentro de la diapositiva para que ustedes puedan tener una mejor visión, un mejor entendimiento del mismo. Bueno, aquí tenemos qué es exactamente un plan de emergencia, ¿no? Como ya lo había dicho la compañera Amalia, también el compañero Steven, un plan de emergencia pues no es más que un documento, ¿no? Un documento que debe ser diseñado y elaborado, les decía, de acuerdo a la actividad, a la funcionabilidad de una empresa, ¿no es cierto? En la cual incluyen las medidas de protección que deben de ser llevadas a cabo, así como también los procedimientos y actuaciones en las posibles emergencias que ocurran dentro de las instalaciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de este plan, de este diseño o esta elaboración de un plan de emergencia? Tiene como finalidad conseguir que los agentes que intervienen en una situación de emergencia actúen de una forma coordinada hasta la llegada de los servicios de ayuda externa. De esta forma se busca reducir los daños tanto para las personas como para los bienes inmuebles.
¿A quién va dirigido este plan de emergencia? Va dirigido a todo el personal, prácticamente invitados y también a las visitas, ¿no? A las visitas. Sabemos que cuando se ingresa a una institución, pues, por situaciones de reuniones, por situaciones de negocio o por otra índole, pues sabemos que estas personas deben ir conociendo, sí, porque en todo plan de emergencia hay empresas donde, bueno, las diseñan y las pueden aplicar dentro de, qué sé yo, en la garita, al ingreso de las instalaciones, o en su debido caso habrá alguna persona que esté direccionada exclusivamente a hacer conocer cuál es el plan de emergencia dentro de la empresa en caso de que se suscite alguna emergencia, ¿no? Del mismo. Entonces, esta es exactamente lo que es un plan de emergencia. Miren que hablábamos de la finalidad de un plan de emergencia. Una de las finalidades es de que se minimice prácticamente cuando se presenta una emergencia, ¿no? El personal debe estar adiestrado a tener conocimientos en las diferentes, en un plan en un plan de evacuación, debe tener conocimiento a la utilización de los extintores, debe tener conocimiento a lo que es un plan de emergencia, es decir, de primeros auxilios, en el cual pues pueda hacer uso del mismo cuando se presenten. ¿Cuáles son los objetivos del plan de emergencia? Entre los objetivos pues, del plan de emergencia, el objetivo principal tenemos que es proteger a las personas, ¿no? Minimizar las consecuencias en las instalaciones y minimizar el impacto en el medio ambiente, ¿no? Eso ya se da de acuerdo a cómo se presenta esta emergencia, cuál es la emergencia que hay que tratar de minimizar. A ver, no sé, Karina, ¿me puedes leer? Sí, buenas tardes, profesor Buenas y compañeros. ¿Cuáles son sus objetivos del plan de emergencia? Establecer unos procedimientos y habilidades para que los usuarios de las instalaciones puedan prevenir situaciones de emergencia o en caso de que se produzcan, sepan protegerse. Ya, un ratito, punto por punto vamos a ir aclarando, ¿no? Si alguno tiene algo que añadir, sí, o tiene alguna duda, también puede intervenir, ¿no? Les doy ese paso para que lo haga. Cuando hablamos de establecer procedimientos, recuerden que en clases anteriores hemos hablado de los planes de procedimientos que se hacen para la elaboración de documentos en los cuales debe quedar establecido cuáles son aquellos procedimientos que maneja la empresa, ¿no? También yo les he hablado mucho de los de aquellos procedimientos y aquellas normativas y reglamentos internos, políticas que se manejan dentro de una institución. Todo ello va direccionado de acuerdo a las acciones que se presentan y a las actividades que se desarrollan dentro de las empresas, ¿no? Los procedimientos y habilidades van a estar dirigidos específicamente a todos los trabajadores. ¿A través de qué? Se los hace a través de capacitaciones, se los hace a través de este tipo de conocimientos que son adquiridos por todos los trabajadores de parte de aquellas personas externas que tienen mucha habilidad en estos casos, ¿no? Hablamos cuando se hacen ese tipo de capacitación de incendio. Llegan personal del cuerpo de bomberos que ya son prácticamente muy capacitados y manejan esas habilidades para poder enseñar lo que es la parte de cómo se puede manejar un extintor, cuáles son los pasos a seguir, cuál es el área de seguridad, cuáles son las medidas que se deben optar y aplicarse para cuando se presente un contacto de incendio, ¿no? Y de acuerdo a la distribución, en este caso geográfica, dentro de la empresa, pues se lo puede ir direccionando y eso ya sí tiene que ser acoplado y también coordinado con, en este caso, el área de seguridad dentro de la empresa que también tienen, y dentro de la empresa también se manejan sus brigadas, ¿no? Estas brigadas que son prácticamente
también ahondan un poquito más estos conocimientos y ellos son considerados, las brigadas son prácticamente consideradas líderes dentro de esa comunidad de trabajadores que son aquellos que tienen que ir direccionando y coordinando cuando se presentan estos casos, ¿no? Entonces, de eso nos habla. También podemos hablar de aquellas brigadas en las cuales pues se les enseña los primeros auxilios para cuando se presente una emergencia, ¿no? No tan solo un conato de incendio, sino también que puede ser alguna emergencia por algún desastre natural que se pueda provocar o en su defecto por alguna emergencia presentada por algún accidente o algún incidente dentro de la empresa. Continúe, Karina. Crear una estructura organizativa adecuada para casos de emergencia. Sí, correcto. Entre los de los objetivos importantes es la estructura organizativa. ¿De cuáles son esas estructuras organizativas? Las estructuras organizativas son las brigadas. Esas brigadas que prácticamente van a ser de mucha ayuda para poder ayudar y minimizar cuando se presenten estas emergencias, ¿no? Continúe, Karina. Determinar las amenazas del entorno de trabajo. Correcto. ¿Cómo se determinan las amenazas del entorno del trabajo? Se lo determina a través de una evaluación. Se hace una evaluación de las diferentes áreas de equipos, de aparatos y de las acciones que cumplen cada una de ellas y también los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se puede determinar esta amenaza? A través de una evaluación. Esta evaluación pues va a arrojar casos exclusivos en las cuales pues habrá que tener mucho cuidado y también en las cuales pues a ese personal se lo adiestra, sino tan solo emergencia que ya debe ir de por sí conociendo cada trabajador como para que pueda actuar en momento de que se presente la emergencia. Continúe. Crear un procedimiento de evacuación para todos los usuarios de las instalaciones. Ya. Ese procedimiento de evacuación va a la par con el plan de emergencia, ¿no? El plan de emergencia, si bien sabemos pues que son situaciones documentales en las cuales se va a establecer de cuáles son las medidas correspondientes a utilizarles en caso de presentarse una emergencia, no está de más pues que también pues se puede aplicar un procedimiento de evacuación. Los procedimientos de evacuación pues que nosotros también ya los conocemos y que en la medida de lo posible, pues bueno, cuando nosotros estemos, vamos a decir, yo siempre aplico ejemplos como para que ustedes puedan entender un poquito mejor. En el caso de las empresas, pues si se da una emergencia de manera generalizada por un desastre natural, vamos a decir, el procedimiento de evacuación pues ya tiene que estar a través de una matriz diseñado dentro de la empresa, pero que también tiene que tener conocimiento cada uno de los trabajadores para poder realizar este tipo de evacuación que va a conllevar a que se pueda salvar muchas vidas, ¿no? Aquí vamos en desastres naturales, vamos a tratar de que lo primordial sean las vidas. Y ahí en lo material, pues bueno, ya es secundario, ¿no? Continúa, Karina. Establecer un sistema viable para atender a los posibles heridos en situaciones de emergencia. Ya, correcto. Existen en las empresas e instituciones áreas de emergencia donde sean prácticamente alojados aquellas personas que en realidad necesiten de una atención que esté afectado por las situaciones de emergencia presentadas. Pero también en los puntos de encuentro se puede diseñar de manera rápida una área de emergencia en la cual pues en este caso las personas que sean atendidas ahí pues tengan una atención adecuada, ¿no? Y tratar de evitar siempre los riesgos. Podemos poner un ejemplo cuando el desastre natural 16A
Sabemos pues que bueno, las instituciones, la mayoría de las instituciones pues tuvieron desperfecto en su infraestructura, y no así pues las de atención médica, como por ejemplo los subcentros, los hospitales, donde nosotros veíamos pues que se instalaban carpas en los puntos de encuentro, lugares donde prácticamente estaba desolado y había menos peligro. Entonces, en ese, tomando como referencia y ejemplo, ese tipo de situaciones lo podemos aplicar también en las empresas, ¿no? En las empresas existen áreas desoladas que son consideradas también como punto de encuentro, y en la cual también se puede establecer este tipo de sistemas viables, que nos va a ayudar a que la persona o las personas tengan una mejor atención. Continúa, Karina. Desarrollar en los trabajadores habilidades individuales y grupales para ponerse a salvo en caso de emergencia. Correcto. Todas aquellas capacitaciones que ustedes escuchan en las empresas periódicamente, que se dicen, bueno, señores trabajadores, se va a realizar una capacitación de cualquier tipo de capacitación, es bienvenida, donde ahí se va a ahondar en situaciones de emergencia, en la cual pues el trabajador debe de tener un conocimiento a tal punto pues que a veces este tipo de conocimientos que se adquieren les puede salvar la vida, ¿no? Porque hay personas que a veces, bueno, también la desesperación cunde el pánico. La desesperación hace que por mucho que tú tengas conocimiento de las situaciones de emergencia que se puedan aplicar, pues este tipo de situaciones que se dan cuando hay un desastre natural fuerte, entonces se te olvida todo, ¿no? Pero bueno, es importante también saber pues que el conocimiento que se adquieren en cada una de estas capacitaciones es de mucha importancia. No sé, chicos, si tienen algo que aportar a lo ya dicho. Bueno, continuamos. Medidas de un plan de emergencia. ¿Quién me puede leer? Buenas tardes, Magister, compañero. Carlos, buenas tardes. Medidas de un plan de emergencia. Una identificación de las amenazas, es decir, de todos los peligros y situaciones de emergencia que pueden producirse en las instalaciones. Incendio, explosión, seísmos, inundaciones, terrorismo, escape de gas, etc. Ya. En cada una de estas identificaciones de amenaza, sí, bueno, sabemos que previo a aplicar un documento de emergencia, debemos primero identificar, después hacer una evaluación de la misma, y a su mismo tiempo, pues, hacer el documento y aplicarlo en casos que se presenten, ¿no? Aquí se citan algunos, como por ejemplo, incendios. Un plan de emergencia, cuando se presenta un conato de incendio, pues debe ya estar elaborado qué es lo que se debe hacer en casos de que se presente este incendio, ¿no? ¿Cuáles son las medidas emergentes que se va a aplicar dentro de la empresa? Aquellas medidas prioritarias que se utilizan para ayudar a minimizar que este conato de incendio sea muy extenso, hasta que llegue la ayuda externa, así mismo como las explosiones, los sismos. Nadie está, miren y observen bien que nadie está preparado para cuando se presenten este tipo de situaciones, porque son emergencias, pues las emergencias que son, las emergencias son rápidas, y cuando se presentan este tipo de emergencias se presentan de manera inesperada. Si uno no lo espera, entonces puede llegar un incendio que tú no lo estás esperando, porque si tú estuvieras esperando todo este tipo de situaciones que se presentan, tú ya vas a estar preparado y bueno, vas a minimizar en un alto porcentaje. Pero cuando se presentan, incluso viene arrastrando situaciones adversas que a veces conlleva a la vida de una persona. Los sismos, las inundaciones también, el terrorismo, nadie está exento de un terrorismo, y ni en nuestras propias casas. Miren que ya incluso se han presentado ya casos como el ingreso de terroristas dentro de la casa, que
bueno, hacen de las suyas y uno no está preparado por mucha seguridad que a veces las casas tengan. Ellos se dan basto como para hacer ese tipo de terrorismo que, bueno, a nadie le cae bien, ¿no? Entonces, son este tipo de identificación de amenaza es muy importante, ¿no? La importancia ahí se da en que por lo menos se está preparado cuando se presenten lo mismo. Continúe, Carlos. Un análisis de vulnerabilidad que sirve para identificar cómo de probable es que una amenaza específica se produzca durante una situación de emergencia. Ya. El análisis de vulnerabilidad es correcto, ¿no? Vamos a decir, pongamos un ejemplo. En el área de envasado, resulta que se trabaja con materiales en los cuales puede haber un estado de emergencia que se puede presentar y que prácticamente el análisis de vulnerabilidad arrojó de que los trabajadores, en este caso de esa área de empacado, no estén preparados para una situación de emergencia, porque se realizó un simulacro y resulta que el simulacro demostró que ninguna de las personas que estuvieron ahí estuvieron preparadas. Algunas desconocían, otros conocían, pero no aplicaron lo que tenían que aplicar en su debido momento. Situaciones que se presentan en este caso de vulnerabilidad, ¿no? No tan solo eso, puede ser también la infraestructura, puede que sea que la infraestructura, la persona tenga todo el conocimiento básico en estos casos de vulnerabilidad, pero resulta que la estructura no era lo suficientemente capaz como para poder mantener o sostener el funcionamiento de un aparato, de un equipo o la actividad que se realizó dentro de la misma. Entonces, son análisis de vulnerabilidad que también deben de ir corrigiéndose, ¿no? Y que prácticamente hace de que sea ya una parte de una amenaza cuando se presenta una emergencia de esto. Continúe, Carlos. Un inventario de recursos que puedan emplearse para evitar y atender emergencias. Sí, recuerden que cuando hablamos de la situación del mantenimiento de equipos, de aparatos, el mantenimiento incluso no mantenimiento, en este caso, en el control de la carga horaria, de los horarios que se tenía con un trabajador en ciertas actividades que se desarrollaban y que eran de alto riesgo. Entonces, cuando se realiza un inventario, ¿no? Prácticamente se está realizándose como un cronograma de acuerdo a lo planificado. Se está tratando de evitar de que a través de ciertas situaciones, por una mala manipulación, por falta de capacidad, porque no se le dio mantenimiento a los equipos, los aparatos, se presente una emergencia. Entonces, en estos casos, se realiza un inventario y se puede determinar, bueno, sí, lo que pasa es que la área X, los equipos que están funcionando ahí ya necesitan darles de baja para que sean cambiados, ¿no? Pero cuando no se hace un inventario, automáticamente se está corriendo el riesgo de que se pueda presentar una emergencia. Continúe, Carlos. ¿Cómo sí? Una conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo, vitales para coordinar una situación de emergencia y realizar las labores iniciales de atención mientras llegan los servicios de ayuda externos. Correcto. La conformación de brigadas, miren, podemos tener brigadas para lo que es la evacuación. Vamos a decir, se escogen de acuerdo al direccionamiento que les da en este caso el líder del área, o puede ser a las personas que tienen esa capacidad para poder direccionar qué es lo que se debe hacer cuando se realiza una evacuación. Sí, hay brigadas que se forman para eso, hay brigadas perdón, que se forman también para primeros auxilios, hay brigadas que se forman para lo que es el manejo de conatos de incendio, y hay brigadas también que se conforman para el direccionamiento de todas las actividades que se cumplen dentro de la
empresa y que puede representar algún caso de emergencia. Entonces, la conformación de brigadas es muy importante, es prácticamente la base la base de sustentación de este plan de emergencia que se lo va a diseñar dentro de la empresa. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Buenas tardes, yo, Magister. Sí, ¿quién habla? Jair Valencia. Jair, dime Jair. ¿Me podría aclarar el término seísmos? No, es sismo, es sismo. Por eso le Ah, dije, sí. sí, por eso le interrumpí a Carlos cuando habló de seísmo. Yo le dije sismo. Ah, ya. Sí, son sismos. Tranquilo. Error de imprenta. Ya. A ver, Jair, ya que quieres hablar, pues, las características principales de un plan de emergencia. Ya. Básico. Debe posibilitar de forma sencilla la respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia. Ya. Sigo leyendo. Sí, sigue leyendo. Ya. Flexible. Debe ser adaptado de forma continua a las situaciones del centro. Conocido. En todo momento, todo trabajador que realice sus tareas en el centro debe conocer el plan de emergencia y su contenido. Ejercitado. Se deben realizar simulacros parciales o totales periódicamente. Vivo. Debe ser actualizado, periódicamente incorporados los cambios y modificaciones que se vayan produciendo en el transcurso del tiempo. Cambios de personal, nuevas instalaciones, nuevos medios de extinción de incendios, etc. Correcto. Si ven aquí en la gráfica, entre las características del plan de emergencia tenemos que debe ser escrito, es decir, que es un documento. Debe estar aprobado. Todo documento escrito debe estar aprobado, en este caso, por quién o por quiénes. Bueno, hay un grupo de personas que están direccionando prácticamente y coordinando todas las actividades dentro de la empresa. Estamos hablando del gerente, estamos hablando del administrador, estamos hablando de todos aquellos jefes de áreas, la cual pues reposa la responsabilidad de todas las actividades que se cumplen dentro de las empresas y no tan solo de los éxitos, sino también de aquellos fracasos en los cuales son corresponsables de ellos, ¿no? Por ende, pues debe estar aprobado por aquellas personas que tienen esa potestad de poder aprobar un documento que sea manejado dentro de la empresa. Debe ser publicado. ¿Publicado para qué? Publicado para que todo el personal, para que todas las personas internas y externas dentro de la empresa que hacen uso de la misma, pues tengan conocimiento de cuál es el plan de emergencia que va a manejar la empresa, ¿no? Debe ser enseñado, correcto, debe ser enseñado a través de qué, a través de charlas, a través de capacitaciones, hasta puede ser por hojas volantes, por tríptico, lo que sea, ¿no? Pero debe ser prácticamente socializado. Debe ser practicado y evaluado, sí. Debe ser practicado a través de qué, a través de simulacros, aquellos simulacros que se realizan, pues, a su vez, debe ser evaluado por aquellas personas que tienen esa perticia de poder saber de que el trabajo que se está realizando o ese plan de emergencia que se quiere aplicar dentro de la empresa es el idóneo, ¿no? Entonces, estas son esas características que se están reflejando dentro de este escrito, ¿no? Básico, flexible, conocido, ejercitado y vivo, ¿no? Son aquellas características que prácticamente debe reunir este plan de emergencia y que en este caso el trabajador debe tener conocimiento. Gracias, Jair. A ver, ¿alguien más que quiera leer? Yo, Listo. encargados de elaborar un plan de autoprotección o un plan de emergencia. La elaboración de un plan de emergencias podrá ser llevada a cabo por el responsable en materia de seguridad y salud laboral y los trabajadores del centro, pues son quienes mejor conocen las características particulares de su centro de trabajo,
Su realización se hará con el asesoramiento del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. Correcto. Miren, que no todas las personas, no cualquier persona puede elaborar un plan de emergencia o de autoprotección también denominada, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay ciertos factores que van a incidir a que un plan de emergencia no sea bien elaborado. Como por ejemplo, tenemos en el área de la salud, tenemos que saber que se puede aplicar un plan de emergencia o pues se puede identificar una vulnerabilidad dentro de una área cuando hay trabajadores que en realidad no tienen las condiciones físicas y no tienen esa capacidad como para poder ejercer ciertas actividades y puede conllevar a que se pueda presentar una emergencia. Sabemos que la emergencia no es que solamente se van a presentar con un acto de incendio. El conato de incendio, ¿por qué se puede presentar? A ver, el conato de incendio se puede presentar porque de pronto el trabajador no tuvo la habilidad o esa capacidad para poder manejar ciertas sustancias o equipos o un sistema electrónico en el cual pues, provocó un conato de incendio. Entonces, es ahí pues un factor incidente para que se pueda provocar esto, ¿no? Otro tipo de factor que se pueda provocar es aquellas situaciones que se dan, como por ejemplo una situación fisiológica o biológica de la persona, en la cual pues por el estado físico de visión, de audición, no tenga una buena recepción o una buena captación de las actividades que está realizando, puede conllevar a que se pueda presentar una emergencia. Entonces, son situaciones en las cuales pues, esta emergencia se van a presentar cuando hay un accidente, ¿no? Accidentes que en realidad pues, puede ser provocado por la persona, ¿no? Y sabemos que en algunas situaciones que se han presentado de emergencia ha sido por falla humana también, ¿no? Es la falla humana que se lleva ya a una identificación cuando ya se hace un análisis del mismo, se conlleva de que, bueno, hubo ahí una falla del ser humano, ¿no? La falla del ser humano que se da a veces por las situaciones que yo anteriormente les he citado. Entonces, este plan de emergencia debe ser elaborado por este tipo de personas pues, que conllevan a tener prácticamente en su registro un análisis, en este caso, de todas las personas, cómo puedan funcionar, cómo puedan realizar sus actividades y que en realidad no tengan ningún problema para poder hacer la misma. Bueno, la vigencia del plan de emergencia o del plan de autoprotección. ¿Quién me habla? Vigencia del plan de emergencia o del plan de autoprotección. El plan de emergencia y el plan de autoprotección tendrán una vigencia indeterminada. No obstante, si se producen cambios o modificaciones en las instalaciones, los procesos, los equipos, el personal, etc., o los resultados de los simulacros realizados así lo sugieren, se deberán revisar y actualizar, bien de forma parcial o total en función de la magnitud de los cambios o modificaciones producidas. Por tanto, deben mantenerse permanentemente actualizados y serán revisados al menos con una periodicidad no superior a 3 años. Correcto. Gracias, Steffi. Cuando se realiza un plan de emergencia, también nosotros en clases anteriores hemos observado de que el plan de emergencia, que es a base de documento, no es estándar, ¿no? No es que se hace este plan de emergencia y listo, así va a quedar. Yo siempre les he realizado algunos recordatorios en el caso de que hay emergencias que se presentan incluso cuando no se hace se les pasa por alto un análisis de vulnerabilidad que pueda ocurrir en cualquier área. Sí,
nadie está exento de que aparezca una emergencia nueva, aún estando enmarcado dentro de este documento, pues se hace necesario de que sea incluido dentro del mismo, ¿no? Y yo les he citado ejemplos mayores, ¿no? Que claro que nadie está exento de nada. Por ejemplo, la explosión que hubo en Beirut, esa explosión porque nadie se la imaginaba y que prácticamente fue un incidente muy grave, muy mayor, así como otros que se han presentado aquí en Ecuador, esos incendios forestales, también se presentan los incendios dentro de las empresas, que son pues bueno que si estuvieran dentro del plan de emergencia pues se pudiera minimizar un poco, pero hay situaciones que se dan, que se presentan pues y que prácticamente esto es lo que conlleva a que estos planes de emergencia pues se vayan renombrando cada 3 años, o en el caso de que se presenta una emergencia que sea mayor, pues tendrá que tener una renovación ya actualizada, ¿no? Entonces, chicos, este es el plan de emergencias que yo les había citado. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. A ver, tenemos, esta es la última diapositiva. A ver, la identificación y clasificación de las emergencias. Chicos. ¿Quién lee? Buenas tardes. Buenas tardes. La identificación y clasificación de las emergencias. El tipo de riesgo. Debe realizarse una relación de los riesgos asociados a la salud de las personas, al interior del edificio y al entorno del mismo. El objetivo es identificar, en función de estos riesgos, las diferentes situaciones de emergencia que pueden darse en el centro de trabajo. Sigo. Sí, continúo. En función de la gravedad. La gravedad de la emergencia dependerá de la dificultad para controlar la emergencia, así como de sus posibles consecuencias. En caso de incendio, se puede clasificar en conato de emergencia, que es la situación excepcional controlable con los recursos existentes en el centro de trabajo. Ya, un ratito, hay un paréntesis. Ya. Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de los muchos que hay. Por eso es una clasificación que si lo generalizamos, aquí no solamente yo he tomado una muestra que conlleva el conato de incendio. Puede ser una muestra en un desastre natural, puede ser una muestra en una emergencia por aplastamiento de alguna máquina, puede ser una emergencia, una fuga de gas. Entonces hay diferentes emergencias que se puedan presentar. Les he traído solamente una muestra para aquello. En cuanto al tipo de riesgo, sabemos que los tipos de riesgo están asociados directamente a la salud de la persona. Eso es el objetivo muy claro en el cual pues se diseñó este plan de emergencia, se diseñan estos planes de emergencia, que es la exclusividad, ¿no? El cuidado de la salud de la persona. Y de ahí pues el resto ya, yo siempre lo digo, es secundario, pero no deja de ser importante, ¿no? Porque una vez que se haya mantenido este cuidado de la salud de la persona, la integridad de la misma, pues ya pues se hace de forma inmediata el cuidado de los enseres materiales, que también prácticamente es la herramienta por el cual pues se debe de continuar en las actividades. Pero bueno, les repito, nadie estamos exentos. Este es un ejemplo que le estoy aplicando, lo puedo transformar en un ejemplo de un desastre natural que va de menor a mayor, en la cual pues la parte menor del conato de emergencia es que puede ser controlable dentro de la empresa, ¿no? Es decir, que aquellos conocimientos que se impartieron para poder controlar estos conatos de incendio, se lo aplicó de una manera que, bueno, dentro de la empresa se pudo solucionar el mismo. Continúa Livington. Emergencia parcial.
situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos con especial formación. No es previsible que el incendio afecte a otros sectores o dependencias del edificio. Ya, correcto. Cuando se tienen los conocimientos suficientes, sí, y cuando se trabaja con un equipo de acorde a lo que, porque vamos a decir, bueno, si ustedes tienen de qué mañana una microempresa, seguramente van a saber cuáles son los tipos de riesgos que se presentan dentro de la empresa y por ende tienen que tener bajo la manga un plan de emergencia que conlleve a que esa empresa no corra el riesgo de que se presente una emergencia y ustedes no puedan hacer nada. En este caso, las empresas, sí, la emergencia parcial significa que cuando se presenta el conato de incendio, pues existe el equipo suficiente y aquellos materiales que deben ser utilizados, como por ejemplo los extintores, que sabemos cuáles son los extintores, cuáles son los tipos de extintores que se utilizan, cuándo se utilizan y en qué caso se utilizan. Si el personal tiene esa capacidad para poderlos utilizar, pues en buena hora se puede estar frente a una emergencia parcial, ¿no? Es decir, que aparte de que se lo pueda manejar dentro de la empresa, los equipos son lo altamente suficientes como para poder dar solución al mismo. Continúe, Livington. Emergencia general. Situación excepcional no controlable con los recursos existentes en el centro. Es decir, requiere ayuda externa para su control. Puede Correcto. implicar la necesidad de evacuar las instalaciones. Correcto. Les repito el mismo, estamos con el ejemplo de conato de incendio, puede ser un desastre natural también, en el cual pues ya no todos los recursos que se manejan dentro de la empresa no sean lo suficientes, ¿no? Ya se requiere de una ayuda externa. Esa ayuda externa que prácticamente lo que hace, lo primordial que puede hacer la empresa es la evacuación. Evacuación de todo el personal. ¿Cuál es el objetivo principal? Salvaguardar la vida. Se evacúa todo el personal y ahí sí, pues ya interviene lo que es la emergencia externa, ¿no? Aquella ayuda externa que debe estar prácticamente asociada a los equipos que ellos utilicen ya de manera más sofisticada, ¿no? Y asimismo, pues, si lo podemos asociar a alguna emergencia ya incontrolable que se pueda dar, aparte de un conato de incendio que puede ser un desastre natural, también hay que tomar esas medidas y esos recursos externos que prácticamente en algunos de los casos se hacen uso del mismo. Entonces, este es el plan de emergencia del cual pues nosotros hemos venido hablando durante toda esta clase. Chicos, les voy a dejar una tarea. Déjenme, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, sí me gustaría que enciendan las cámaras, por favor. No necesito repetirles cada momento. Les voy a enviar una tarea que va a consistir en un caso práctico. Sí, nos vamos a manejar con casos prácticos, del cual pues cada uno de ustedes sí va a aplicar el caso práctico, ¿no es cierto? Va a aplicar un caso práctico en el que esté determinando el plan de emergencia que se debe aplicar en situaciones que se presenten la misma, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la utilización de químicos. Resulta que Pedro y Juan trabajan en una empresa donde se almacenan y distribuyen químicos, pero que Pedro y Juan pues fueron contratados hace una semana y requieren realizar un traslado de esos químicos de una bodega a otra bodega que tiene que pasar por un patio y que por ese patio pues existen objetos, otras cosas más en las cuales pues
se les hace dificultoso el traslado de lo mismo. Entonces, en ese tipo de situación, pues, ahí se van presentando ya, en el traslado se van presentando riesgos, ¿no? Esos riesgos que ustedes, cuando vayan aplicando el caso práctico, vayan identificando cuáles son esos riesgos, ¿no? Cuando ustedes ya tienen la identificación de los riesgos, automáticamente lo que tienen que hacer es ir traduciendo esa identificación de los riesgos, aplicando el plan de emergencia. ¿Qué plan de emergencia ustedes deben aplicar en este tipo de situación? Entonces, ante eso, ustedes ya deben de ir haciéndose un análisis, haciendo un análisis del plan de emergencia adecuado que tienen que aplicar. En esos casos, estoy dando un ejemplo muy sintetizado, tiene que ser más profundizado por ustedes y que, bueno, cada uno de ustedes me va a hacer un caso práctico. Ese caso práctico en la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Creo que mañana. No sé si me ayudan con el horario, chicos. Mañana tengo el miércoles con ustedes. El miércoles, profe. El miércoles. Ya. Entonces, bienvenido sea. El día miércoles, al azar, igual todo eso va calificado. Ya mismo les envío el trabajo como debe ir diseñado. Al azar, yo voy a escoger unos 5 casos prácticos. Sí, no voy a nombrar a cada uno a los autores del caso práctico y les voy a hacer leer a una persona diferente del caso práctico. Es decir, vamos a decir que escogí el caso práctico de Sebastián y le digo, Amalia, por favor, léame el caso práctico de Sebastián y haga su propio análisis ante el mismo. ¿Usted cree que está bien el plan de emergencia que está aplicando el compañero o tenía que aplicar un plan de emergencia o un poco más adecuado con relación a o qué le hace falta, ¿no? Así va a ser una parte de la tutoría que ustedes van a comenzar a trabajar conmigo de esta manera para poder ir disolviendo aquellas dudas que de pronto en ustedes mismos se puedan crear cuando estén elaborando este caso práctico. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Que entonces el caso práctico tiene que ser inventado por nosotros. A ver, la palabra inventado como que suena... ¿Quién me habló? Yo. ¿Quién me habló? Sí. ¿Yo quién? ¿Ah? Sí, Jair. Jair. Jair, vale. A ver, no es inventado, tiene que ser creado por ustedes. ¿No? Ustedes mismos lo van a crear, no se inventen. Sí. Y no, ustedes tienen que leer ese caso práctico y tienen que, básense en algún caso práctico que de pronto puedan descargar de internet, pero traten de no aplicar el mismo, ¿no? Traten de no aplicar el mismo con sus propias palabras, traten de ser creativos. El objetivo de elaborar estos casos prácticos es la creatividad que ustedes tienen, que ustedes deben de tener como futuros profesionales, aquellas experiencias que puedan ir ustedes experimentando cuando se presenta una emergencia. En estos casos, en cualquiera de los casos, ¿no? Ustedes tienen que primero hacer un análisis y tienen que saber que hay algunos riesgos, no tan solo el riesgo del conato de incendio, no tan solo los desastres naturales, hay diferentes tipos de riesgos en la cual se puede presentar una emergencia. Ustedes pueden ir aplicando, acoplando toda esa información, acoplando toda esa experiencia, acoplando todos esos conocimientos que ustedes van adquiriendo clase a clase y lo van a aplicar en un caso práctico, ¿no? El caso práctico debe de llevar como mínimo una carilla de hoja. Sí. Entonces, todas estas especificaciones yo les voy a enviar en la tarea y si ustedes tienen alguna duda, escríbanme en el foro de la clase, que ahí yo pues revisaré y trataré de responderles. ¿Tienen alguna otra pregunta?
¿Pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, Estamos claros entonces. Voy a dejar de grabar.